Veo al sistema patriarcal como una estructura de poder, ¿no? En donde las mujeres pues estamos en condiciones desfavorables. La geografía es una ciencia muy desconocida, ¿no? O sea, yo parto de ahí, porque como a todo mundo se le enseña geografía en los niveles básicos, entonces al final toda la gente piensa que sabe geografía, pero cuando llegamos a la universidad y ya vemos lo que hace en realidad la geografía, pues es otra cosa muy distinta, ¿no? Era como destacar de aquí hemos estado siempre, lo que pasa es que no nos ven porque justo el sistema patriarcal no permite que estemos visualizadas en la academia. Y creo que hay un boom de las cartografías, no solo de las cartografías, digamos, cartesianas, más en el SIG, sino de todas las otras cartografías, las contracartografías, pues que hay una violencia contra las mujeres por ser mujeres, no por ser trabajadoras, sino por ser mujeres. Bueno, pues yo también agradezco mucho la invitación primero. Y bueno, mi nombre completo es María Verónica Ibarra García y soy profesora de tiempo completo de Geografía en la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM. Y mis líneas de investigación son Geografía Política y Geografía Feminista. Imparto clases, tengo varios cursos de geografía y pues hago investigación, ¿no? Sobre todo como en estas líneas de geografía política y geografía feminista, ¿no? Pues es muy paradójico porque en los años 50 y 60 había una corriente muy cuantitativa en la geografía, muy de espacio cartesiano, y hay un geógrafo sueco, Thorsten Hagerstrand, que él hace unos estudios sobre movilidad en la ciudad, movilidad urbana. Y ahí él hace una diferencia entre hombres y mujeres. Y lo que descubre es que las mujeres se mueven más en el espacio que los hombres. And I had the hypothesis to begin with that people were very stable back in time and that as technology developed and so on, mobility would increase and so, but this was not at all the case. The mobility had not changed very much over the 100 years. People moved around quite as much as that time as they do now. It's only that distances were slightly short, but not very much, you know. And in these migration fields, there were also anomalies. So certain areas were preferred destinations and others avoided and so on. And this pattern also were the same decade after decade. So then when I had finished this study, it struck me that here must be something, the stability, how did people get to know about jobs at that time? Only by gossip. That must have been the only way of meetings at markets and so on. In other words, the migration pattern must depict very closely the social network structure. Pero él no lo identifica o no le lleva una explicación de diferencia, ¿no? Pero este estudio es el que van a tomar las geógrafas inglesas que en este momento están viviendo una presencia del feminismo para decir, claro, no hemos considerado esta diferencia entre hombres y mujeres, ¿no? Y al no considerar, estamos, digamos, obviando estas diferencias y estas desigualdades. Entonces, cuando ellas se dan cuenta de lo que están diciendo, es cuando ellas empiezan como también la reflexión desde el feminismo. O sea, ellas son geógrafas, están en un contexto de feminismo y lo que hacen es como llevar esa reflexión y empezar a decir, a ver, ¿dónde están las geógrafas? ¿Cuántas geógrafas somos? ¿Qué posiciones tenemos en la geografía? Y ahí empieza la crítica, digamos, a esta mirada de absoluta, neutral, objetiva del espacio cartesiano, ¿no? Bueno, yo tendría que decir primero que la geografía es una ciencia muy desconocida, ¿no? O sea, yo parto de ahí, porque como a todo mundo se le enseña geografía en los niveles básicos, entonces al final toda la gente piensa que sabe geografía, pero cuando llegamos a la universidad y ya vemos lo que hace en realidad la geografía, pues es otra cosa muy distinta, ¿no? Y ahí es donde nosotros podemos ubicar, digamos, el inicio de la geografía en términos
de la profesionalización, digamos, de la geografía, la institucionalización de la geografía en el siglo XIX con las otras ciencias sociales. Y ahí hay hay dos vertientes muy interesantes, pero que hasta hace poco se reconoce de la que no se hablaba, ¿no? Que es la libertaria. O sea, se reconoce más como autores como Humboldt, como Ritter, como Ratzel, ¿no? Que están Mahan, otro geógrafo inglés, Mackinder, que son geógrafos, digamos, liberales en el sentido de que están contribuyendo en la institucionalización de una ciencia que va a ayudar al Estado decimonónico, ¿no? En ese sentido. Pero simultáneamente hay un grupo de geógrafos libertarios, que serían los anarquistas, en donde está Kropotkin, Reclus, y hay una geógrafa que es Louise Michel. ¿Por qué se reconoce como geógrafa, digamos, o por qué se dice que es geógrafa? Ella, pues, era educadora, pero cuando participa en la Comuna de París y es expulsada a Nueva Caledonia, ella aprende el idioma de la población originaria y eso le permite hacer recorridos y hacer un levantamiento de flora y fauna que manda a la Sociedad Geográfica Francesa y la aceptan. Entonces eso hace, digamos, que se le reconozca, pero además porque tenía mucha comunicación con estos otros geógrafos. Ahora, Kropotkin era geógrafo. Si él en su libro de su autobiografía, es muy interesante leerlo porque, bueno, narra, digamos, cómo él nace pues, dentro de la nobleza, digamos, rusa, y termina el libro diciendo, ahora me voy a dedicar a responder la postura darwinista de la competencia con la escritura del libro de la solidaridad, ¿no? De la ayuda mutua. Entonces, ahí termina el libro. A mí me pareció fantástico, ¿no? Cuando lo leí fue como de, wow, ahí está la respuesta. Y ahí justo es donde uno puede ver claramente cómo había un pensamiento liberal y un pensamiento libertario, ¿no? Que eso muchas veces se pasa por alto. Y se piensa que la geografía, digamos, crítica surge como de manera espontánea, pero no. Hay antecedentes, ¿no? Es toda una historia muy linda de la geografía. Por eso digo que hay un desconocimiento muy fuerte sobre lo que es la historia de la geografía. Ahora, ¿cómo se enlaza el feminismo con esto? Si el feminismo va digamos, por otro lado. O sea, si podríamos recuperar en Louise Michel o podríamos identificar como, bueno, ahí hay una mujer que es aceptada en la Sociedad Geográfica Francesa por un trabajo del siglo XIX, más de biogeografía, ¿no? Por otro lado está como su ser feminista y su ser anarquista, ¿no? En la comuna, ella participa en la comuna, entonces es muy interesante, pero justo cuando estamos recuperando estas geógrafas, mucho tiempo después, ¿no? O sea, estamos recuperando estas geógrafas, o digamos como esta línea, mucho tiempo después. Ahora, yo no he encontrado todavía como una línea que diga, bueno, esto influyó a esto y esto, sino, no, más bien, cuando en geografía empieza a surgir, digamos, toda esta vertiente libertaria, crítica, marxista, digamos, como que se empieza a voltear a ver qué geógrafas había antes. Y eso entonces ya nos da como una narrativa de, había intentos, había aquí presencia, pero no hubo una continuidad. Y no hubo una continuidad porque justamente la geografía es un saber muy político, que pasa por ser naturalista, por ser científico y apolítico. Pero en el fondo es sumamente político, ¿no? Pero es muy difícil que esto se pueda ver porque justamente al naturalizar como que oculta todos esos elementos políticos, ¿no? Bueno, es muy interesante, pero es una larga historia porque justo cada país tiene, digamos, como distintos acercamientos, ¿no? Recientemente entrevistando a Mónica Colombara, que es una geógrafa argentina, que es, digamos, yo la ubicaría ya como la pionera en los estudios de género en Argentina, es maestra inclusive, digamos, en el sentido de, no de la formalidad de Diana Lamp, que ahora es quien, digamos, tiene mucho más reconocimiento, pero es quien la incorpora, ¿no? Ella dice que, o sea, justo en estas entrevistas es como
la conocí, empezamos a discutir mucho sobre feminismo y esto ya se transforma. Entonces en Argentina llegó, me parece más a través de Mónica Colombara. Justo es de estas geógrafas que eran, que ellas estaban trabajando y durante la dictadura militar la expulsan de la universidad. Y entonces ella tiene que hacer otras cosas. Y ella me dice, cuando fui expulsada de la universidad y me di cuenta como de no podía yo regresar a trabajar por 5 años, entonces ella empieza a tener como reuniones con otras mujeres, también profesionistas, y empiezan a leer sobre feminismo. Y entonces ella dice que ella pensaba como tratar de unir los temas de lo urbano, las carencias urbanas o cuestiones ambientales con el feminismo, pero lo que en campo sale es la violencia. Y entonces ella empieza a trabajar, ¿no? Ahora, ella no es doctora en geografía, ella, justo por esta expulsión, ella es maestra, digamos lo que acá podríamos pensar como maestra de niveles básicos y después maestra de maestros de secundaria, ¿no? Del nivel. Entonces ella, por eso digamos, no tiene como una carrera académica en el sentido, ¿no?, más universitario, pero es fundamental para entender el desarrollo de esta geografía. Entonces ella es pionera, ella empieza a reunir a geógrafas y justo me dice que ella le escribe a una geógrafa española, que es María García Dolors, para decirle que pues le interesa, porque María García Dolors, ella sí se inserta muy rápidamente. ¿Por qué? Porque María García Dolors se va a estudiar a los Estados Unidos en los años, a finales de los 60, principios de los 70. Entonces le toca, digamos, como muy rápidamente insertarse en la transformación de la geografía. Regresa a España y ella justo es la que tiene los contactos con las geógrafas feministas anglosajonas. Y entonces le piden a Mónica Colombara que ella sea como la representante de la UGI, de la Unión Geográfica Internacional, en la vertiente como de mujeres y feminismo en Argentina, en América Latina. Era como la única que en ese momento tenía el contacto. Entonces ella, digamos, es quien hace el enlace y justamente en la entrevista descubrí un evento que ellas tuvieron en los años 90, si no mal recuerdo, que es como el primer encuentro de geografías feministas, en donde no había tantas geógrafas ni tantas feministas, pero eran mujeres interesadas, geógrafas en mujeres, ¿no? Y empezando a discutir. Después de esto ya no hubo, digamos, como un seguimiento a esa primera reunión. Pero están las fotografías, están los documentos, ¿no? Ahora ya está todo registrado. Por otra geógrafa joven, que es Magdalena, que ya ahora ya recuperó, digamos, toda esta historia. Una universidad pública y gratuita y de calidad. Me sirvió para poder desarrollar un pensamiento crítico, para poder hacerme preguntas que antes no me hacía y para poder pensar y preguntarme si es tan cierto todo lo que dice en la televisión, si lo que leía en los diarios era así, si había algo más y era un poco más complejo todo. Y esa capacidad de preguntarme me la dio la universidad. Entonces, eso es Argentina. Y de Brasil podríamos decir, bueno, Brasil es otra historia, ¿no? Es distinta, porque en Brasil tiene una fuerza tremenda la geografía. Y ahí a la que podemos ubicar, digamos, es a Rosa Ester Rossini, ¿no? Que es una geógrafa que hace una tesis justo sobre mujeres en la producción de la caña de azúcar, ¿no? O en la cosecha, ¿no?, de la caña de azúcar. Entonces ella es ahí la pionera. Pero quien va a llegar, digamos, como de una manera ya como más como a formar grupo es Jocelyn da Silva, ¿no? Y Jocelyn, ella desde el sur de Brasil, desde Ponta Grossa, ella es quien nos convoca a la primera reunión de geografía feminista latinoamericana, ¿no? Geografía del género. Y ya entonces estamos hablando de 2012, ¿no? O sea, como que pasan muchos años en este proceso de cómo nos vamos reuniendo y nos vamos identificando. Y bueno, Brasil ahora tiene un crecimiento impresionante, ¿no? En geografía feminista, geografía del género, geografía de las sexualidades, inclusive. Para el caso de México, es otra historia. A mí, digamos, de manera personal me interesaba
el estudio de las mujeres. Yo en ese momento todavía no me asumía feminista, ¿no? Pero en geografía no teníamos una formación así, o sea, era una mirada todavía más tradicional, ¿no? Entonces, cuando yo empecé a buscar como de, pues tengo que aprender, ¿no? Como de, o sea, como cómo se estudia, ¿no? Al género, cómo se estudia a las mujeres, pues tuve que tomar cursos fuera de geografía, ¿no? En filosofía, esa es la ventaja de estar en filosofía, ¿no? En la Facultad de Filosofía y Letras, entonces en filosofía, sobre todo es donde yo tomé cursos, y en el CEICH, ¿no? Con Marcela Lagarde. Entonces yo me formé ahí, pero había estado leyendo, me parece que es socióloga, que ella ya recuperaba, una socióloga argentina, que es Alejandra Mazzolo, que es bien interesante, porque Alejandra Mazzolo lo que hace es que a ella le interesaba la cuestión urbana, y ella lo que hace es como hacer las traducciones de las geógrafas feministas anglosajonas. Y entonces ella dice, las que están trabajando a las mujeres en la producción o en la ciudad, en el equipamiento, son las geógrafas anglosajonas. Y a mí eso lo que me dio fue como un respaldo, ¿no? De, hay una geografía que trabaja género, hay una geografía feminista. Entonces eso me permitió como respaldarme, porque la verdad es que a mí me decían que yo no hacía geografía, ¿no? O sea, me decían, tú no eres geógrafa, o lo que estás pretendiendo hacer no existe. Pero ya al tener los escritos de Alejandra Mazzolo publicados por el Colegio de México, entonces ya era, sí existe, ¿no? Claro, lo que pasa es que no tenemos fácil acceso, pero existe. Y el otro, digamos, y la otra vertiente era María García Dolors, la española, que ya también se había conectado. Entonces, digamos, yo tenía como esos dos respaldos en términos de la literatura para decir que sí había algo que era geografía del género o geografía. En ese momento era más bien nos asumíamos como que estábamos haciendo geografía del género. De hecho, en el programa de geografía del sistema escolarizado se pudo incorporar geografía del género, ¿no? Porque era como le llamábamos. ¿Por qué? Pues porque hacía falta todavía mayor formación para podernos asumir como feministas, ¿no? Sí. Bueno, sobre todo, digamos, en la geografía feminista, nosotros queríamos evidenciar, digamos, esta presencia de las mujeres, ¿no? En el espacio, en el mundo, cómo ellas contribuyen tanto en la producción o no del espacio, ¿no? Ya nosotros ahí para entonces pues ya habíamos leído a Lefebvre, ya habíamos leído a Harvey, o sea, toda la vertiente crítica de la geografía. Entonces era importante como decir, pero las mujeres han estado aquí siempre, ¿bajo qué condiciones? Pues generalmente eran con condiciones de desigualdad, pero también como reivindicar, digamos, estas luchas que permitían que las mujeres estuvieran presentes, ¿no? Era como destacar de aquí hemos estado siempre. Lo que pasa es que no nos ven porque justo el sistema patriarcal no permite que estemos visualizadas en la academia ni que estemos problematizando sobre las mujeres, ¿no? Entonces ese era como un elemento fundamental. Al final en todo lo que se pudiera. O sea, nosotros decimos, no vamos a excluir los espacios, o sea, podemos hablar en todos los espacios están presentes las mujeres, hay que ver cómo están presentes, ¿no? Esa era como la parte importante. Ahora, Lucy, cuando terminó, si no mal recuerdo, la licenciatura, que ella hizo un estudio de licenciatura sobre la participación de las mujeres en las tabiqueras de Naucalpan, ¿no? Que ahí es donde se producía el tabique para construir la Ciudad de México. Entonces justo ella rastrea, digamos, eso. Y después ella empieza a participar con la comisión para la elaboración de la ley para las mujeres para una vida libre de violencia con Marcela Lagarde. Entonces ella ahí, digamos, se suma con todo un equipo de antropólogas, sociólogas, trabajadoras sociales, y ya ella, junto con otra compañera, me parece que es socióloga, no tengo tan claro ese dato, pero les piden que hagan la cartografía del feminicidio en Ciudad Juárez. Entonces, Lucy y justo, perdón, se me olvidó ahorita el nombre, pero
hacen la cartografía. Y después se dan cuenta, justamente haciendo también la cartografía, es que no solo es un problema de Ciudad Juárez. Y también lo que descubren es que no solo son los cuerpos de las mujeres, por ejemplo, en el desierto, ¿no? Que esto era como muy esta idea de las mujeres solo las matan en el desierto. Y eso no era cierto. Muchas, por ejemplo, de los feminicidios habían realizado en las casas por personas que conocían a las mujeres. O sea, las parejas, las exparejas. O sea, eso rompe como este mito de las muertas de Juárez, ¿no? O sea, no, primero no son muertas. Son mujeres que fueron asesinadas, ¿no? Hay un feminicidio ahí. Y después no es solo en un lugar, sino que está en toda la ciudad, ¿no? En clases medias, en clases altas. Entonces, eso justamente como que, digamos, permite hacer un análisis mucho más certero, mucho más, podríamos decir, mucho más riguroso, ¿no? De dónde pasa esto y cuáles son estas condiciones que permiten eso. Siempre ha habido un diálogo muy interesante entre antropología y geografía, ¿no? O sea, mientras uno más lee sobre historia del pensamiento geográfico, uno también va viendo como estos grandes enlaces, ¿no? O sea, como autores clásicos para nosotros han sido muy interesantes, muy importantes para la antropología, ¿no? Desde Ratzel, el otro sería Carl Sauer, que me parece fundamental, Wittfogel, ¿no? Y la relación con Ángel Palermo en cuestiones de agua. Pues o sea, siempre ha estado como esta relación. Por eso es muy interesante la historia de la geografía también, ¿no? Y ver cómo se están relacionando. Y en este caso, digamos, claro, el trabajar con Marcela Lagarde creo que fue muy importante. Ahí creo que hubo una relación muy buena. Nosotros reconocemos a Marcela Lagarde también como nuestra maestra, ¿no? En términos del feminismo, ¿no? Y nosotros pues traíamos esta inquietud y digamos, este saber a lo mejor del manejo del espacio, ¿no? Las escalas, y eso creo que ha contribuido muchísimo. Y ahora lo veo, pues, creo que hay un boom de las cartografías. No solo de las cartografías, digamos, cartesianas, más en el SIG, sino de todas las otras cartografías, las contracartografías, ¿no? Las cartografías sociales. O sea, hay otras cartografías que ahorita yo lo veo como un boom tremendo, ¿no? Ahora veo ya muchos grupos reivindicando los mapas, las cartografías. Eso es impresionante, ¿no? Hay muchísimo trabajo. Todo lo que pasa por defensa del territorio está con base mucho el trabajo con la sociedad civil, es con cartografías, ¿no? Es una forma distinta, muy didáctica de un aprendizaje, ¿no? Muy interesante. Toda la cuestión de territorio, defensa del territorio, que colocó otro geógrafo brasileño, Rogério Hashber, territorialización, desterritorialización, reterritorialización, que ahora han sido apropiadas de una manera impresionante, digamos, por la sociedad, por las luchas. Bueno, es que son usadas por quien está defendiendo que no se construya el centro comercial junto al Estadio Azteca, porque van a quitarles el agua, ¿no? Como por mujeres mazahuas en el Estado de México. O sea, de verdad es un mundo de investigaciones, son muchísimos los trabajos que se están haciendo. Yo trabajé concretamente, digamos, no en el registro de la cartografía, porque no podría, ¿no? Ahí sí se necesita un proyecto muy amplio y muy sólido. Pero sí he estado registrando, digamos, como las luchas de mujeres en las defensas del territorio o del agua, ¿no? Tengo un estudio concretamente de las mujeres en Tecámac por la defensa de un sistema comunitario de agua, y después tengo también un trabajo sobre las mujeres que participaron en Mexicali Resiste en contra de Constellation Brands, ¿no? Que ahí fue, o sea, bueno, cuando una va haciendo el trabajo de campo, registrando, viendo toda esta historia de mujeres, al final lo que uno encuentra es unas historias fantásticas, ¿no? Que justo no se han contado, no se conocen. Las cosas no surgen por generación espontánea, tienen una explicación, ¿no?
En el caso de las mujeres que participaron en Mexicali Resiste, o un grupo, digamos, muy importante de ellas, por ejemplo, está Silvia Reséndiz. Silvia Reséndiz es una mujer formada bajo el trotskismo en los años 70, en las luchas, digamos, de las mujeres que trabajaban en la maquila. Pero se nutre de toda la, digamos, de toda la situación del feminismo, de toda una formación feminista. Y entonces se empieza a dar cuenta también que, pues, que hay una violencia contra las mujeres por ser mujeres, no por ser trabajadoras, sino por ser mujeres. Y entonces ahí ella forma un grupo, y ella es la que registra, tal vez se recuerda en este caso, de Paulina, de esta niña indígena oaxaqueña que violaron y quedó embarazada. Ella quería abortar porque era un derecho que te dan las leyes, y no le permitieron abortar, ¿no? Todo el sistema patriarcal, médicos, enfermeras, sistemas religiosos, sistemas de salud, le dijeron que no, aplazaron hasta que ella ya no pudo abortar. Después el caso, digamos, lo toma Marta Lamas, y Elena Poniatowska hace un libro sobre eso. Pero ¿quién fue la mujer que localmente acogió a esta niña, se dio cuenta de lo que estaba pasando? Fue Silvia Reséndiz. Y ella es un personaje que sale años después en la lucha de la defensa del agua. Entonces, este tipo de personajes que además van formando otras feministas en la defensa del agua, en la defensa del territorio, en todas las luchas, se vinculan con el movimiento zapatista, son este tipo de mujeres que están ahí, ¿no? Entonces yo digo, no puedo hacer todo de todo el país, pero no he querido dejar tampoco el norte. El norte creo que tiene, o sea, tenemos que hacer muchos estudios también del norte. Hay veces que nos concentramos como en otros lugares, y en el norte están pasando cosas muy interesantes que a veces no las tenemos tan presentes, ¿no? En el mapa, digamos, siguiendo esta metáfora geográfica. Cuando empieza la geografía crítica, y ahí cuando yo pienso en geografía crítica estoy pensando, digamos, en la geografía feminista, la geografía marxista y la geografía humanista, que se va a dar en los años 70 con la crítica a la geografía cuantitativa, tal vez pudo haber un momento en que hubo un rechazo, ¿no? Pero hubo mujeres que dijeron, no, es que esto hay que darle la vuelta. O sea, si tiene un sesgo patriarcal, pues hay que cambiarlo, ¿no? O sea, no es que hay que rechazarlo, no, hay que incorporar. Y hay que incorporar datos de otra forma. Y también hay que incorporar los datos que no se incorporaban. Y hay que pedir que los datos tengan ahora cierta información, ¿no? Que los censos se hagan con ciertas, o sea, hay que demandar estos datos que no están presentes. Entonces ahí es cuando se empieza a decir, los vamos a usar, pero para evidenciar, por ejemplo, todas estas desigualdades, toda esta violencia que existe. Y entonces lo que, digamos, hubo fue ya SIGS con una mirada muy diferente, en el sentido de incorporar nuevas cosas, nuevas temáticas, nuevas formas de ver esa realidad. Creo que como resultado inclusive de eso, por ejemplo, a nosotros nos pidió Comisión Nacional de Derechos Humanos que hiciéramos un atlas de la igualdad o la desigualdad en México, porque se tenía que evidenciar, digamos, cómo iba esta cuestión de la igualdad. Entonces, al principio se pensaba como hay que dar datos, pero justo una colega feminista, socióloga, me dijo, Verónica, es que tú haces mapas, o ustedes están más cercanas a hacer mapas. Entonces, eso, ¿cómo sería en una serie de mapas? Yo le dije, claro, eso se puede mapear. Ya teníamos la experiencia justo, digamos, teníamos, aunque la que participó fue Lucy en esta cartografía del feminicidio, pero justo era como, ya se pudo hacer en eso. Ahora hay que traerlo para evidenciar más desigualdades, todas las desigualdades posibles. Entonces, el Colegio de Geografía en ese momento dijo, vamos, hay que hacer este atlas. Y el atlas existe. Desafortunadamente creo que ya no está en la página, tenemos la publicación, pero sí se hizo, y la idea era como actualizar cada 2 años, o sea, cada que salieran cifras, como poder ir actualizando los mapas para ver toda esta violencia, ¿no? En distintos espacios y en distintos, pues sí, sobre todo era como ver estos espacios en donde hay una gran cantidad de desigualdades, ¿no?
y cómo se iba transformando esto. Entonces podíamos hacerlo desde la escala municipal, la escala estatal, ¿no? O escalas regionales. Y ahí podemos evidenciar todo el acceso a la educación, a la vivienda, a la salud, las violencias. O sea, no solo un tipo de violencia, sino diversas violencias. Entonces, y ahora, creo que más bien los movimientos feministas están recuperando todo el uso de los mapas y las cartografías. Los SIGs, pero también todas las contracartografías y las cartografías sociales. Y ahora ya hay muchos cursos. Y ahí yo mencionaría a lo mejor como, hay un grupo muy activo de geógrafas, que son las geobrujas. Y las geobrujas, están en todos lados, ¿no? Son geógrafas jóvenes que justo han tenido un activismo tremendo, son súper reconocidas. Entonces, ellas también hacen cartografías, ¿no? O sea, hacen cartografías en sí, pero también hacen las contracartografías. Y eso, pues, también le da una visualización a la geografía, ¿no? Y están las geochicas, ¿no? Que ese es otro grupo a nivel internacional que también hacen una cartografía muy interesante, ¿no? Entonces, y bueno, al final creo que un poco nos vamos todas como conociendo, referenciando, ¿no? Y decir, bueno, ahí estamos trabajando. Eso en el ámbito latinoamericano, ¿no? Porque es con quien tengo más vínculos. Sí, no, yo creo que justo, digamos, la geografía feminista tiene esta intención de evidenciar, ¿no?, a las mujeres, la complejidad, los procesos que vivimos, digamos, las condiciones de desigualdad, pero también las posibilidades de transformación, porque esa es la otra vertiente, ¿no? Efectivamente, digamos, sí estamos en un espacio producido por los hombres, por el patriarcado, y nos hemos impuesto, ¿no? Yo, por ejemplo, hay algo que a mí me parece fundamental. Geografía se enseña en escuelas básicas. Es la única ciencia social que está en niveles básicos, junto con la historia. Y yo siempre les digo a mis alumnos, ahí tenemos un potencial de transformación fundamental, ¿no? Entonces, hemos tratado de trabajar, hemos estado trabajando con la Escuela Nacional Preparatoria justo en posicionar estos temas, ¿no? O sea, no esperar estar en la universidad, sino cómo podemos empezar desde antes. Y eso ha sido muy interesante, porque podemos contribuir en una transformación, ¿no? Y de ver, digamos, por ejemplo, ahorita tenemos un proyecto que nos apoyó la Universidad de Glasgow para ver la violencia en los niveles básicos, o sea, en el espacio del aula, en el espacio educativo. Y ahí trabajamos con cartografías, y ahí podemos trabajar con dos cartografías, con las contracartografías, ¿no? Por ejemplo, con el concepto de cuerpo-territorio, viendo las violencias en el cuerpo, pero también podemos hacer las cartografías más, como más tradicionales, de identificar en qué lugares, en donde las alumnas y los alumnos están viviendo, en dónde están sufriendo qué tipo de violencias. Entonces me parece que eso puede ayudar a pensar que la geografía es otra cosa, pero también posiciona a las mujeres, ¿no?, en otro lugar. Debemos posicionarnos también desde otro lugar.